estaba viendo o sea, cuando nos subimos aquí, no crea que es nada más como que, pues a ver qué le toca, ¿no? Y que se suba. No, hay un calendario y todo, ¿no? Y me tocaba, por ciertas situaciones, iba a tocar otro día, y luego veo el calendario ya de cuándo iba a tocar y todo esto, y dije, va a ser casi la última semana, ¿no? Casi el último jueves, y dije, ¿qué voy a decir? Y tiene que ser algo impactante, y tiene que ser algo que en realidad sea algo diferente, ¿no? Que no sea algo así como que lo mismo. Oh, y yo le pedía a Dios, le decía, Señor, por favor, ayúdame a decir las cosas como tú quieres que las diga, a decir lo que tú quieres que diga y a impactar en algo, ¿sí? Entonces, vamos a orar ahí donde estamos en nuestros lugares. Quisiera que oraras conmigo y quisiera que también fueras, quiero ser sincero contigo, o sea, es como que cuando uno se para aquí enfrente es como que es transparente por completo. Si uno dice una cosa y luego a las 2 semanas lo ves allá abajo y no lo haces, es como que, ok, entonces ¿qué estás predicando, no? Entonces voy a hacer no lo más transparente posible, sino lo transparente posible que soy. Y voy a contarles algo acerca de cómo Dios ha estado actuando en este año que ha pasado dentro de mi vida y las cosas que ha hecho y que han impactado en mi vida, y quisiera que de la misma manera en como lo han hecho en mi vida lo puedan hacer en la suya, ¿ok? Entonces vamos a orar todos juntos. ¿Por qué nos inclinas tu rostro ahí donde está? Y oramos. Dios, te damos gracias, Padre, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, porque tu Espíritu, Señor, sabemos que está aquí en este lugar, Padre. Te pedimos, Señor, y te pido yo especialmente, Padre, que tú seas, Señor, en este lugar, Dios Santo, que tú seas por medio de esta lengua, Señor, que tú seas por medio de esta boca, Padre. Que en todo momento, Señor, toda revelación que tú has traído a mi vida, Señor, sea de acuerdo, Señor, a tu voluntad, que sea de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu propósito, Señor. Y que cada cosa, Dios Santo, que ha impactado, Señor, mi vida, mi mayor anhelo, Señor, mi mayor deseo es que para mis hermanos, Señor, para mis amigos, Dios Santo, para la gente, Señor, que veo todos los jueves, todos los domingos, todos los viernes, Dios Santo, sea de bendición, Dios mío. Así que te pido, Señor, que seas tú en este momento, Padre, que tú tomes control de cada una de las cosas que sucedan en este lugar, y que en este momento, Señor, tú seas, Señor, en este momento tú hablando, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, todo esto, le estoy agradecido con Dios por las cosas maravillosas que ha hecho en mí, y porque de verdad que yo nunca creí, de verdad, les puedo asegurar, que iba a sufrir de cierta manera este quebrantamiento que tuve que sufrir y estas topadas en la pared que tuve que sufrir para poder encontrar lo que en realidad tenía que estar haciendo, ¿sí? Tengo fechas de cuándo exactamente sucedió cada cosa, de cómo cada vez venía una palabra, impactaba en mi vida y decía, ay, Señor, no, por favor, ya, detente, ¿no? Y luego venía otra al siguiente mes y decía, oh, no, Señor, por favor, ya, y así, ¿no? Entonces era como que cada vez Dios iba haciendo algo y cada vez demandaba más y más y más y más, y yo decía así como que, ok, bueno, pues sí lo hago, no lo hago, tomaba a veces la decisión incorrecta y decía, no, hombre, después en una semana, no, hombre, después en 2 semanas, no, hombre, después un mes, 2 meses, y se pasó todo el año y a veces no hacía nada, no sé. El punto es de que Dios hizo las cosas como cuando tenía que hacerlas y empezó a transformar la vida de la persona que está aquí enfrente, de verdad. A lo mejor no de la forma más sencilla posible, pero quiero ser sincero con usted. Y quiero ser sincero con ustedes diciéndoles que Dios quebrantó mi vida y mi corazón de una manera tan fuerte. Entonces, la primera cosa que quisiera compartirles en esta noche está en Filemón. Quiero que me acompañen a Filemón 1. Bueno, nomás tiene un capítulo. Perdón. Filemón 1 y el versículo es el versículo 21. Y este versículo lo vimos en un devocional que estábamos teniendo el grupo de alabanza. Y Navarrito se nos fue ahorita, pero tenía un compromiso, pero le doy gracias a Dios por su vida, y de hecho las 2 palabras que Dios trajo a mi vida fueron de parte de Él,
y a lo mejor el brother no tiene, a veces uno cree que cuando dice algo o da una palabra o algo por el estilo, uno cree que a veces no impacta, pero sí impacta. Entonces, quisiera leerles esto que dice Filemón 1:21. Está hablando Pablo a Filemón y le dice estas palabras. Le dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido, de lo que te digo, perdón. Una vez más dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces, ¿por qué este versículo impactó en mi vida? Hace un año, en julio, de hecho aquí está la fecha, julio 27 del 2017, fue cuando entró esta palabra, este versículo a mi vida, y lo he estado aplicando a la mayor cantidad de cosas que puedo, ¿no? O sea, si puedo en el trabajo, si puedo en mi ministerio, si puedo en mi escuela, si puedo en lo que esté haciendo, en cada una de las cosas que esté desarrollando, me trato de poner esto en práctica. Pero en esa fecha en específico fue algo que sucedió en mi vida que yo no creí que iba a suceder. Fue algo que sucedió en mí que yo dije: no, esto no va a pasar en ningún momento, pero pasó. Entonces, hubo un congreso en la ciudad de El Paso, Texas. Tuve la oportunidad de ir más o menos alrededor de estas fechas en julio del 2017. Entonces Dios me llevó para allá y yo estaba expectante, ¿no? De que Dios, ¿qué va a hacer, no? Y cuando una vez escuché en una predicación que cuando Dios quiere hablar algo hacia nosotros, algunas veces, no siempre, pero algunas veces nos tiene que mover del lugar de donde estamos. Siempre estamos como que en la iglesia y venimos todos los jueves a la iglesia, venimos todos los viernes a la iglesia, venimos todos los domingos, pero Dios tiene que como que movernos de un lugar, trasladarnos a otro lugar, y alguien, un siervo del Señor viene y nos da una palabra, impacta en nosotros y es como que, órale, o sea, todo por completo cambia. Y la cosa que ya te habían dicho a lo mejor hace una semana, pero este brother viene y te la dice en otro lugar, dices, es una revelación así súper grandiosa, y dices: órale, Señor me está hablando de esta manera, y lo haces, ¿no? Entonces eso lo escuché en una predicación de un hermano, y yo creo que esto fue lo que sucedió conmigo. Fui al Paso, Texas, llegué a ese lugar, yo estaba en ese momento, y ahí en ese lugar, y había tomado una decisión unos días antes, unas semanas antes, había tomado la decisión de poder ya dar el siguiente paso en una relación, ya decir: ¿sabes qué? Ya aquí, ya vamos a cimentar todo, a hacer lo que Dios quiere que hagamos, y esto, ¿no? Y así, y dije: sobres, y me arrebaté, hice el siguiente paso, y dije: bueno, pues vamos a este congreso y cuando estaba allá, yo le decía al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú me digas, ¿qué va a ser de mí? ¿Cuál va a ser el futuro de esta relación? ¿Cuál va a ser el futuro de este matrimonio? ¿Cuál va a ser el futuro de esto que va a suceder ahora, no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y de qué manera tú me vas a usar junto con mi esposa? ¿Y de qué manera vamos a ir y vamos a impactar vidas y vamos a hacer esto y el otro y así, no? Yo estaba expectante porque yo quería una revelación gloriosa de qué iba a suceder en ese futuro, ¿no? Entonces, yo estaba en ese lugar, yo estaba como que había un cuarto en el que llamaban... no recuerdo bien, pero era un cuarto de oración. El punto es de que en ese cuarto tú ibas, te parabas en ese lugar, y si tenías alguna necesidad, tú pasabas al frente y un brother venía, oraba por ti, y así como que todo estaba bien chido, ¿no? Entonces yo decía: bueno, qué chido, ¿no? Entonces veía cómo gente se quedaba parada en su lugar, y venían brothers del mismo staff de esa iglesia, y venían y oraban por ellos, perdón, y ellos empezaban a llorar y empezaban a decir: gracias, Señor, y esto. Y yo estaba así parado, no en una esquina, estaba exactamente en medio del auditorio, y nadie se acercaba, ¿no? a orar conmigo. Y yo decía: Señor, pues es que yo quiero que me digas algo, yo quiero que reveles algo a mi vida, yo quiero que hagas algo conmigo. Y venía esto, y pasaban por aquí, y venían y como que medio me movían y todo, pero nunca llegaban conmigo. Y yo decía así como que: Señor, ¿sabes qué? O sea, pues está bien, voy a orar y pues a ver qué me revelas, ¿no? Yo esperaba que alguien viniera a orar por mí, que hiciera algo, ¿no? Glorioso, y hubiera una revelación, que se abriera el cielo y las nubes y una paloma, no sé, algo quería ver, ¿no? Entonces, nadie oró por mí, nadie estaba ahí conmigo. Y en ese momento, estaba orando con el Señor y le decía: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es la revelación que quieres traer a mi vida? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? Por favor, muéstrame y dime y esto. Y cuando estaba llorando,
de pronto así una palabra salió de mi mente, y estoy seguro que fue el Espíritu de Dios hablándome y diciéndome, tu prioridad ha cambiado. Una palabra así tan sencilla y tan simple, ¿no? Algo cambió, ¿no? Y decía, tu prioridad ha cambiado, tu prioridad ha estado en otro lugar, tu prioridad ha estado en esto y esto y esto. Y empezó nada más, en esa simple frase, empecé a traer todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Empezó a suceder todo lo que estaba pasando en mi ser. Y yo le decía, ¿qué está pasando entonces? Si yo siempre te he servido, todos los viernes vengo y canto, todos los jueves vengo y toco, todos los domingos vengo y hago esto y hago el otro y estoy aquí. Y yo decía, Señor, ¿cuándo ha cambiado mi prioridad? Y me decía, sí, es que algo ha cambiado en ti, tu primer amor ha cambiado, el amor que tú tenías por mí, inclusive ni siquiera he podido sentir un poco de amor de lo mucho que has intentado hacer. Tu prioridad ha cambiado, has tomado decisiones que no han sido de parte mía, has tomado decisiones que por ti mismo y por la presión o por lo que quieras, gustes y mandes, las tomaste y ahora estás ahí. Ha cambiado tu prioridad. Y yo decía, Señor, pero es que yo no estoy viendo cómo puedo cambiar mi prioridad ahora. Creí que estaba dando todo, creí que estaba haciendo todo como tú lo querías que lo hiciera, pero algo ha cambiado y no me di cuenta, perdóname. Estaba orando y empecé acá a llorar así, derramando así todo un mar, y decía, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a qué quieres que renuncie? ¿Quieres que deje mi trabajo? Lo hago. ¿Quieres que haga esto? Lo hago. ¿Quieres que esto y el otro? Lo hago. No me importa ya. Quiero estar completamente alineado a lo que tú quieres. Y llegó un momento en el cual terminó esta onda del cuarto de oración, perdón. Empezó el congreso y empezó, es que tienes que renunciar a todo, ¿no? Tienes que hacer esto y tienes que dejarte a ti mismo, tienes que dejar de hacer. Y empezaron, ¿no? Todos los hermanos a decir una cosa y otra cosa y otra cosa. Y yo decía, pues entonces dime ya nada más qué hago y ya, ¿no? O sea, ya sé que tengo que renunciar a algo. El punto es de que ese mismo día en la noche, llegué a la casa donde nos estábamos quedando a dormir y yo dije, estaba así como que entre llorando y no llorando, por favor alguien abráceme y esto y el otro, y estaba orando, y ya fue cuando Dios dice, ¿sabes qué? Es que es necesario que entregues todo por completo, y en este punto necesito que entregues esto, ¿no? Y me dice, tienes que entregar la relación que tienes en ese momento. Y yo decía, ok, está bien, pero ya di un paso más. ¿Cómo voy a quedar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a ir a hablarle a esta persona? ¿Cómo voy a ir y a pedirle perdón? ¿Cómo voy a ir a decirle, sabes que ya no? ¿Sabes que vamos a pararle ahí esto y el otro? Y yo decía, Señor, es que ¿cómo le voy a hacer? En ese mismo momento me acordé de la historia de Abraham e Isaac. Cuando Dios le demanda o le pide, el Dios de las promesas, le pide la promesa que le había dado y le dice, ¿sabes qué? Entrégamelo. Y yo decía, es que Dios me lo está pidiendo porque sabe que voy a ir y lo voy a hacer. Y luego me va a decir, no, detente, no lo hagas y así, ¿no? Yo decía, qué chido, ¿no? Va a pasar algo padre, pero lo voy a hacer, Señor, ¿no? Y entonces decía, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer confiando en ti y así. Pero donde ya fueron 3 días de congreso, mientras iban pasando los días, era como que cada vez me decía más y más fuerte, es que no es lo que tú quieres, no es lo que tú estás pensando, no es lo que tú crees que va a suceder, es lo que yo quiero que suceda, me decía Dios, y decía, ¿sabes qué? Cada vez, cada cosa, cada palabra iba quebrantando y quebrantando y diciendo, quebrantando las fortalezas y los pensamientos y los planes que yo tenía, y decía, ¿sabes qué? Bueno, pues ahorita pasamos a estar tranquilos y luego en un mes volvemos otra vez y seguimos esta onda de nuestra relación y así, qué padre. No, Dios no decía nada. Dios decía, me entregas esto y ya. En mi ser, en mi corazón, de verdad no saben, mi mamá es testigo. Lloré como niño cuando fui y regresé de este congreso y le decía, mamá, es que no quiero hacerlo. No quiero hacerlo, ¿por qué? Porque la quiero, porque quiero estar con ella, porque esto, porque el otro. Sé que tenemos algo que hacer juntos, sé que podemos hacer algo, sé que esto, y ¿cómo le voy a hacer? Y así. Y luego vino esta palabra y me decía Dios, diciéndome, te he escrito confiando. Y yo escuchaba mi nombre diciéndome, Daniel,
te he dicho esto confiando en que harás, confiando en tu obediencia y sabiendo aún más de lo que te digo. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y yo decía, entonces ¿quieres que lo haga de verdad? ¿Quieres que termine todo esto? ¿Quieres que lo haga con todo el dolor de mi corazón? Con toda la pena del mundo. Dije, ¿sabes qué, Señor? Pues si lo quieres que lo haga, lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a decir, no sé qué palabras voy a decir. Simplemente tú sé mi respaldo. Simplemente tú estás atrás de mí y ayúdame a hacerlo. Que no sea yo, que no sea porque, es que ya fue mucho tiempo. Que no sea porque, esto va a pasar. Que seas tú completamente en esto que va a pasar. Llegué de este congreso, llegué a mi casa, hablé con mi mamá, le dije, ¿qué hago? Me dice, pues mi hijo, no sé qué decirte. Si Dios te dijo algo, tienes que obedecer. Y yo así como que, mamá, necesito que me digas otra cosa, no puedo escuchar eso ahorita. Ayúdame como madre, no sé, dime otra cosa, algo. Y dije, bueno, pues fui con otra persona y le dije, ¿sabe qué está pasando esto y esto y esto? ¿Qué hago? También lo mismo me dicen, es que no sé exactamente qué decirte, pero cuando Dios dice algo hay que obedecer. Y yo así como que, ok. Dije, ok, está bien. Y esta palabra, fuera de todo lo que pensaba, fuera de todo lo que creí que iba a suceder, yo dije, ya, o sea, Dios quiere que me haga, no sé, como Pablo, no sé, o sea, no quiere que esté con nadie, no quiere que así. Dije, pues está bien, me voy a dedicar a servir, me voy a dedicar a hacer lo que Dios quiere que haga, me voy a dedicar a entregarlo todo por completo, hasta que Dios da una palabra, Dios me dice qué hacer, Dios empieza a hacer cosas, empieza a transformar mi vida. Y cuando estábamos en ese lugar, Dios siempre tiene todo bajo control. Porque cuando estábamos en ese momento, allá en ese congreso, empezó un momento de administración y esto y el otro. Fui con una amiga que se llama Marifer, y empezamos nos pidieron que oráramos unos por otros y que empezáramos a bendecir al hermano que teníamos y esto, ¿no? Entonces, una chica, quién sabe de dónde era, creo que era de ahí mismo, de Chihuahua, bueno, de Chihuahua, sí, se acercó con nosotros, estábamos nosotros tres orando, y de repente nada más llegó un momento en el cual yo estaba orando por Marifer, por María Fernanda, y de repente esta chica viene y empieza a orar por mí y me dice así como que vamos a orar por tu corazón para que sea fortalecido y de que sea esto y que sea lo otro, y viene y empezó a fortalecer mi vida y mi corazón, y yo decía así como que, ok, está bien, ¿no? Pero no sé exactamente qué va a pasar. Entonces ya en esta onda ya empezó a suceder todo lo que Dios quería que sucediera, y empecé a entregar todo lo que Dios quería que entregara. Y Dios es tan fiel y tan justo que no me ha dejado solo, que las cosas que yo he podido entregar y las cosas que yo he podido ver y entregar en obediencia a Dios, más allá de mi sacrificio, más allá de lo que yo pueda estar haciendo o de lo que podamos estar haciendo, cuando somos obedientes, cuando podemos encontrar esa obediencia en nuestras vidas, es cuando encontraremos esa bendición de parte de Dios, encontraremos ese respaldo que necesitamos. Dios tiene el control de todo, y esta fue una palabra que Dios trajo a mi vida en este año, bueno, en el año pasado, pero parte de este año, que ha sido de gran impacto en mí. Y cada cosa que yo hago, cada cosa que yo digo, trato de aplicar cada una de estas palabras. Entonces, esa es una. De estas tres, de esto que salió de aquí, y eso fue conforme iba pasando el año, en julio del 2018 de este año, sucedió otra cosa. Y quisiera llevar los 10, viene siendo casi parte de lo mismo. Y quisiera que fuéramos a Jueces. Y no les voy a leer todo tal cual, pero vamos a Jueces 14.
del 1 al 6. ¿Ok? Entonces, esta palabra también vamos a leerla. Jueces 14, del 1 al 6. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto a Timnat, a una de las mujeres de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y lo declaró a su padre. Y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Ok? Entonces, eso es Jueces 14, del 1 al 6. Ahora vamos a Jueces 15, del 16 al 20. ¿Ok? 15 del 16 al 20. Dice: entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno y un montón de montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de ahí, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto el nombre de aquel lugar, en Acore, el cual está en Lehi hasta hoy. Ok, ese es el 19, bueno, nos faltó el 20, pero y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En estos dos pasajes, la Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, vino sobre Sansón y despedazó un león. Y luego después, Sansón, después de una gran salvación, de algo glorioso que había hecho, él pidió a Dios que pudiera tomar agua, porque estaba sediento, y Dios se lo concedió. Amén. Entonces, eso se ve con ganas, ¿verdad? Está bien padre. Pero a lo que voy es de que Sansón sabía quién era y sabía cuáles eran sus capacidades. Sabía que Dios lo había escogido porque le había puesto fuerza en él, porque sus habilidades eran mucho mayores que las de otros hombres, porque él sabía que él podía hacer cosas que otros hombres no podían hacer. Pero estaba tan acostumbrado, se acostumbró de cierta manera a que Dios estuviera con él y que el Espíritu de Dios estuviera con él, que él empezó a hacer cosas que no iban a ser tan del agrado de Dios. Él empezó a hacer cosas que no eran como que Dios aprobándolo del todo. Aunque él tenía todas las capacidades de poder hacerlo, y aunque Dios había puesto en él tantas y tantas habilidades y cualidades en él, aún así, él después viene con Dalila, la hace su mujer, y luego Dalila lo engaña, le corta el cabello, le quita la fuerza y todo esto, y de cierta manera desobedece a Dios. Entonces, aún a pesar de todo esto, Sansón creyó que las podía de todas, sabiendo que por algunos destellos de la unción y del Espíritu de Dios en él podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, es importante tener en cuenta nosotros, y es algo que Dios nos está enseñando, que debemos de tener cuidado de las cosas, y es algo que yo tuve que vivir en carne propia. Tenemos que tener cuidado de las cosas que nosotros podemos tener ahora como hijos de Dios.
Sabemos que Dios nos ha capacitado para muchas cosas, que Dios nos ha derramado cosas y habilidades y dones y talentos en nosotros, pero eso no quiere decir que porque nosotros podemos hacer las cosas bien y de acuerdo a lo que Dios quiere, ya es suficiente y ya podemos hacer lo que queramos y ya podemos venir y tocar como sea y ya podemos venir y cantar como sea o servir como sea, no importa dónde estés sirviendo, en qué ministerio estés trabajando. Siempre debemos de tener ese temor de que el Espíritu de Dios puede estar en nosotros, sí, puede hacer cosas gloriosas en nosotros, sí, pero en algún momento podemos llegar a perder esa sensibilidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo la perdí en un momento. Yo creía que por el simple hecho, como les comentaba hace unos ratos, creí que por un momento del hecho de estar aquí, venir, tocar, que todo se vea bien padre, que todos podamos tocar y cantar todos de acuerdo a lo que Dios quería, de acuerdo a la alabanza que Dios quería, ya era suficiente. Y veía que solamente era la misericordia de Dios trabajando, pero en realidad era algo que yo no estaba haciendo en mi interior. Era algo que yo no podía hacer en mi interior porque dentro de mí no podía brotar algo bueno. Yo creía que estaba bien, yo creía que hacía las cosas como Dios quería que hiciera. ¿Sabe de qué manera estaba? Y perdón porque le estoy diciendo que quiero ser sincero con usted. Yo venía y me paraba en este lugar creyendo que hacía las cosas como Dios quería, pero yo dentro de mí, dentro de mi ser, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo estaban completamente corrompidos. Creía que por el simple hecho de venir y pararme aquí era suficiente. Y yo creía y decía, ¿sabes qué, Dios? Yo vengo contigo y me preparo una semana atrás para vivir en santidad, porque ahora me toca tocar, porque ahora me toca servir, porque ahora me toca ministrar. Y vivía en santidad una semana para poder, según yo, estar bien delante de Él, pero sabía que era solamente la misericordia. Antes no fui, no sé, a lo mejor partido en dos por un rayo por pararme en un lugar santo y estar con manos sucias. Pararme en un lugar santo y venir con un cuerpo totalmente impuro delante de Dios. Es solamente la misericordia de nuestro Dios la que de verdad puede tenerme todavía en este lugar. Pero yo venía con un corazón corrompido, con una mente totalmente perdida. Creía que solamente porque venía aquí con el respaldo de Dios, porque creía que venía con una semana de santidad, podía seguirle a Dios y servirle a Dios como Él quería. Pero tenía que tener en cuenta de que estaba perdiendo esa insensibilidad como la perdió esa sensibilidad del espíritu como la perdió Salomón. Creía que podía hacer todo, pero en realidad estaba completamente corrompido dentro de mí. Entonces, después de que viene esto, Dios venía y me decía, órale, mijo, ahí te va. ¿Y estás seguro de que estás haciendo las cosas como yo quiero que se hagan? ¿Estás seguro de que estás haciendo las cosas como yo, Dios, santo y poderoso, quieres que se hagan? Algo que Dios me compartía hace poco era de que, el amor de Dios es tan grandioso y también la justicia de Dios es de la misma manera. Y no podemos decir que Dios es un Dios solamente puro amor, sino de que también la justicia de Dios cubre así también el mismo amor. Entonces, era necesario que se cumplieran consecuencias en mi vida por el error que yo estaba cometiendo. Era necesario que yo tuviera que ser quebrantado, que tuviera que ser banqueado a lo mejor, que tuviera que ser quitado, que mi carácter fuera forjado, que mi ser fuera completamente destruido para que en realidad fuera el Espíritu de Dios transformando mi vida desde esta palabra y trayéndome esa nueva revelación que Dios quería que trajera, que viniera a mi vida. Que en realidad pudiera vivir en esa santidad que Dios quiere que vivamos. ¿Sabe? A lo mejor creemos que por el hecho de no equivocarnos ya somos perfectos y no. En algún momento vamos a equivocarnos. En algún momento vamos a tener que ir progresando y llegaremos a esa perfección. Pero necesitamos también nosotros poner ese esfuerzo en nuestras vidas. Así como Sansón a lo mejor se descuidó en algún momento, nosotros no descuidarnos. Así como Sansón en algún momento pudo haber quitado su mirada de lo que Dios estaba haciendo, de las grandes maravillas que Dios estaba haciendo en su vida, y veía solamente las victorias, y él creía que las hacía por su fuerza y por su habilidad y por su talento. Sin embargo, era el Espíritu de Dios quien estaba en él, obviamente. Es importante que nosotros tengamos en nuestra vida siempre presente que el Espíritu de Dios es quien obra por medio de nosotros y es quien puede hacer más y más y más glorias, que no somos nosotros, que no son nuestros talentos ni nada de lo mucho de nuestro esfuerzo, sino solamente el estar dispuestos a que el Espíritu sea quien nos use como instrumentos en medio de este lugar. Amén.
Entonces, yo veía esto y veía estos dos versículos. Son versículos pequeños. Dios nos, en ese momento, en ese devocional, veíamos cómo Dios lo usaba a Sansón de esta manera, pero después cómo cayó. Y por la misericordia de Dios lo volvió a levantar y le dio una oportunidad más de poder traer victoria a su pueblo. Pero ¿qué necesidad tenemos nosotros, hermanos? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de andar solamente persiguiendo destellos de su gloria cuando el Espíritu de Dios puede estar en nosotros y hacer en todo tiempo maravillas en este lugar? Amén. Entonces, esa es otra cosa que Dios tenía para usted, para mí y para ustedes en esta noche. Y la última, que es algo que Dios ha puesto en mí y ha traído, es acerca de... Vamos rápidamente a Génesis. Estas tres cosas, estos tres versículos, vienen a formar parte de una transformación que Dios quiere que hagamos en nosotros. Y son a lo mejor tres puntos diferentes, pero viene la obediencia, viene la sujeción y viene esto que vamos a entregar ahora, vamos a ver ahora. Vamos a Génesis. Perdón, es que no. Ok. Ok, en Génesis 12. Ok, el versículo 12, del versículo 29 en adelante. Y lo vamos a ir leyendo. Perdón, Éxodo, discúlpeme. Perdónenme la vida. Éxodo, perdón. Éxodo 12, del 29. Perdón. Es Éxodo. Éxodo 12, del 29. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Déjenme poner aquí mi separador. Nos vamos a mover en dos versículos, pero ahorita vamos a ver el otro. Primero vamos a ver aquí, Génesis 12, del 29 en adelante. Si se acuerda, a partir de aquí, los versículos anteriores, los capítulos anteriores, perdón, sucedieron una serie de tragedias, ¿no? En Egipto. La primera era la buena nueva, ¿no? De que Moisés fue con Faraón y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me dejes ir con este pueblo, ¿no? Con Israel. Y Faraón se pone necio y le dice que no, y así. Entonces, llegó un momento en el que ya dijo, pasaron las plagas, y cada una era a lo mejor, era muy posiblemente peor que la otra, y cada vez iban doliendo más, y esto y el otro, hasta que llega la plaga como la más dolorosa para los faraones, para los egipcios, que era esta, la muerte de los primogénitos, y que fue ahí donde ya empezó todo el éxodo. Pero vamos a leer estos versículos, dice 29, lo vamos a leer hasta el 36. Dice, y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. O sea, Faraón ahí ya dobló, así, ¿no? Ya le hicieron así manita de puerco. Entonces, como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios, ok, este versículo es clave, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, y sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios.
conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Ok, este versículo, el 36 y el 33, sí, son versículos clave en esto que vamos a ver, ok. Entonces, encontramos que ya cuando los primogénitos habían fallecido, cuando habían muerto, ahora sí Faraón dice, sobres, ahora sí ya, váyanse, por favor, ¿no? Ya déjenme en paz, ya no quiero tenerlos aquí y así. Entonces, el punto es de que cuando sucede esto, Dios les da una victoria, amén. Dios les da una victoria al pueblo de Israel sobre los egipcios. Los egipcios se despojaron de todo, apremiando a los israelitas, diciéndoles, ¿sabes qué? Te doy todo esto para que ya le vayas poniendo, ¿no? Para que ya te vayas yendo. Entonces, empezaron a darles cosas, y empezaron a darles riquezas, y empezaron a darles vacas, y ganados, y alhajas, y oro, y plata, y muchas riquezas. El punto es de que, estoy seguro de que los israelitas no eran 100, eran un chorro, eran muchos. El punto es de que se llevaron mucha riqueza. Entonces sucede que cuando estaba, y es algo que Dios me decía, cuidado con las bendiciones que tienes en tu vida. Y yo decía, ok, yo sé que tú me las das, Señor, porque tengo que tener cuidado. Y me dice, porque esas bendiciones que yo te puedo entregar a ti, que yo puedo darte a ti, pueden en algún momento volverse tu Dios. Y yo dije, ok, está bien, he entregado todo, o sea, he podido tener una victoria delante de ti. ¿Cómo esa bendición, si yo sé que viene de parte tuya, se va a convertir en mi Dios? Y luego me llevó Dios, nos llevó a Éxodo 32. Vamos rápidamente a Éxodo 32. Y en estos versículos sucede que el pueblo de Israel empezó a hacerse un becerro de oro. ¿Verdad que sí? Sucede que en el versículo 2 les dice, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en nuestras orejas, vuestras mujeres y vuestros hijos, y traédmelos, ¿no? Y apartó los arcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron en oro. Y es una serie como los tomó en sus manos y le dio una forma de buril y hizo un becerro de fundición. Y luego le dijo a Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿ok? Entonces, este oro que estaba pasando, que estaba en este pueblo, ¿sí se acuerdan que cuando salió de Egipto Israel, se le fue entregado oro y se le fue entregado plata y se le fue entregado riquezas? Entonces, estamos seguros de que en el desierto pues no podemos encontrar oro, ¿verdad? O a lo mejor en algún desierto no, a lo mejor en algunos, no sé. El punto es de que a lo mejor en este desierto no se encontró. El punto es de que este oro que Dios les había entregado, este oro que Dios les había dado como bendición, este oro que ahora era bendición para ellos, en el capítulo 12, años después se iban a convertir en un becerro de oro. Años después esta bendición se iba a convertir en un Dios para ellos. Esta bendición que Dios les había entregado en sus manos, ahora se iba a convertir en el primer lugar de estos israelitas. Yo le decía, Señor, pero es que ¿cómo puedo encontrar eso? ¿Cómo puedo aplicarlo yo para mi vida? Y me decía, ok, has entregado muchas cosas, has podido ser obediente, has podido hacer esto, y yo te he podido dar a ti un trabajo, te he podido dar a ti una familia, te he podido dar a ti una relación, te he podido dar a ti un ministerio, te he podido dar a ti esto y el otro, y me empezó a nombrar un montón de cosas que estaban dentro de mí. Yo decía, gracias, Señor, por todas las bendiciones que me has dado. Y me dice, sí, pero ¿qué está en el primer lugar antes de mí? ¿Acaso está el trabajo antes de mí? ¿Acaso está la iglesia antes de mí? La iglesia me refiero al ministerio. ¿Acaso está tu relación antes de mí? Y yo me quedé así y dije, ok, yo sé que estas son las victorias que tú me has regalado. Yo sé que estas son las victorias que tú has puesto delante de mí. En mis manos las has puesto ahora. Pero estas ahora se han convertido en el primer lugar de mi vida antes de que seas tú en ella. Antes de poder hacer cualquier cosa en estas áreas de mi vida, nunca he podido venir delante de ti y decirte, ¿ahora qué quieres que haga?
Ahora, ¿qué quieres que ponga para esto, no? ¿Qué quieres que haga para ti? ¿Qué quieres que ponga ahora en prioridad? ¿Qué quieres que ahora sea, obviamente siendo tú primero, y luego qué quieres que haga alrededor? ¿Cómo quieres que me desenvuelva en cada una de estas cosas? Yo creía que estaba bien todo, ¿no? Yo decía, entre más bendiciones mejor. Entre más bendiciones, qué padre, Señor, está con ganas esto. Estoy viviendo la vida de un cristiano, ¿no? De un hijo de Dios. Pero no me he dado cuenta que cambiaba mi atención por completo de las cosas que Dios quería hacer en mí y de las cosas que Dios me estaba dando, que eran victorias, que ahí estaban y que Dios me había dado, pero que se las estaba poniendo en primer lugar antes que a Él. Tomaba decisiones en base a esto. Tomaba decisiones en base a lo que a esas bendiciones y a cómo de cerca de las circunstancias que estaban pasando en cada una de ellas. Pero nunca ponía delante de Dios las cosas y decía, ahora, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí era cuando Dios me repartía, me decía, ¿sabes qué? Has perdido otra vez tu prioridad. Venías y ponías esta bendición ahora y la has convertido en un becerro de oro. Estas riquezas que Dios ha traído a tu vida, que yo he traído, a tu vida, ahora las has convertido en tu primer lugar y las has convertido en el Dios que está demandando todo de ti. Si no es tu tiempo, es tu dinero. Si no es tu dinero, es tu tiempo conmigo. Es la comunión que puedes tener conmigo. Yo decía, wow, Señor, perdóname por completo. Perdóname, porque yo creí que estaba haciendo las cosas bien. Sin embargo, las bendiciones completamente me abrazaron y creí que estaba viviendo bien. Sin embargo, estaba perdiendo por completo mi prioridad en ti. Obediencia, sujeción y prioridades. Esas tres cosas han sido las cosas que Dios ha revelado a mi vida en estos últimos tiempos, en estos últimos meses y años. He podido vivir por completo el verdadero nuevo nacimiento. ¿Sabes? Yo tengo desde los 9 años de conocer a Dios. Yo sé qué es ir a una iglesia cristiana. Yo sé qué es servir en algún ministerio. Pero nunca había experimentado el poder vivir en esta libertad hasta hace 2 años, 1 año. He podido en realidad comprender, sabía quién era Dios y sabía la tradición, la religión que habían puesto e impartido en mí. Mi mamá sabe que desde pequeño me gustaba ir a la iglesia, pero solamente lo hacía porque se veía padre, porque mi mamá me había enseñado a que estaba bien, porque mi mamá y mis papás me habían enseñado a que estar bien con Dios es lo correcto, a servirle a Él es lo correcto, a vivir en un compromiso es lo correcto. Yo vivía y servía a Dios por compromiso, sin servirlo con amor, sin servirlo con prioridad, sin servirlo con obediencia, sin servirlo sin sujeción. Yo lo servía solamente porque pues me enseñaron a ser responsable. Me han dado algo, pues tengo que hacerlo. Me han dado algo más, pues tengo que hacerlo. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que hacerlo. Y lo hacía por mis propias fuerzas antes de poner a Dios en primer lugar. Y lo convertía ese ministerio o ese trabajo en mi nuevo Dios. O lo convertía esa nueva relación o ese nuevo tiempo en solamente un Dios más, sin primero poner a nuestro Señor en el primer lugar. Vivía en solamente vivir en lo que yo pensaba que estaba bien. Pensaba que estaba bien mi razonamiento y lo que yo estaba decidiendo. Pensaba que estaba bien en todo, sin embargo nunca fui obediente. Nunca fui sujeto a la voluntad de Dios. Y ahora prosigo a la meta. Y sigo progresando y trato de hacerlo. Ahora ya no solamente como hijo de Dios, sino ahora amando a Dios de todo corazón y en primer lugar siempre. Quisiera que te pusieras de pie un momento.